Azucena, ¿ya puedes hablar o todavía no? No, sí, profesor, sí, ya. Bueno, la clase pasada terminamos de ver lo de la criminología interaccionista. Ujú. Mencionó a Howard Becker, que habla sobre la teoría del proceso de la desviación. Y es cuando un sujeto viola las leyes y que no es juzgado, o que ya estaban, o que ahí mismo son sujetos que ya están etiquetados y definidos como personas desviadas. Así también mismo, bueno, nos mencionó sobre Dennis Chatmon, que él critica a la reacción social institucional de una manera constructiva. Él dice que el sistema está mal y así en eso se va a escribir una obra que se llama Sociology and of Criminal, Stereotype of the Criminal, Ajá. que es sociología y el estereotipo del criminal. Ujú. Esta la escribió en el año 1968. Ok. En ella estudiaba de una manera pues metódica a la criminología interaccionista. Este analizaba las conductas para que se lograra una estabilidad a nivel social. Así como igual la ley de los individuos, para él era pues una igualdad ante la ley, que decía que no existía o sea, no existían, que no era, la ley de los individuos no existía, pues él decía que las personas que no eran tratadas de la misma manera. Y referente a esa ley, mencionaba que pues todos deberían de ser iguales ante la ley, aunque esto no era algo real. Para él la igualdad o sea, decía que no existía y que la justicia era para quien tenía dinero y no para el pobre. Asimismo, hablamos de Lemert, que él menciona la teoría de la desviación y refería que el momento preciso en el que el delincuente cometía una conducta o su comportamiento dejaba de ser normal para volverse anormal. También estudió las desviaciones que él las clasificaba en dos, primarias y secundarias. La desviación primaria es cuando el delincuente comete un delito por primera vez y que se desvía de manera anormal. Las conductas, las desviaciones secundarias es cuando el delincuente cometía un delito ya dos veces, o sea, era un reincidente, Así es. Ujú. ya que era distinto al de la primera vez. También hablamos sobre Austin Tork, que Ujú. él menciona la teoría de la autoridad del sometimiento. Él decía que se refería al estudio de la delincuencia y de las relaciones que existían entre el estatus que se tiene socialmente, así como el rol de la autoridad. Es decir, que de qué manera las autoridades someten al delincuente cuando enfrenta un proceso penal o o es juzgado. Que la autoridad tiene el poder para someter al delincuente a un sistema de justicia penal para ser enjuiciado adecuadamente. Así es. También mencionó a Sykes y Erwin Hoffman. Ujú. Ellos son sociólogos que se dedican a realizar estudios de la sociología de las prisiones. Era para saber de qué manera convivían los reos, cómo era dentro de las prisiones y qué sociedad se creaba en ellas y de qué manera interactuaban entre sí, analizando el comportamiento de la sociedad de las prisiones como tal, cómo estaba estructurada y en qué se basaba. Erwin Hoffman escribió una obra que se llama Penurias del encarcelamiento, Ujú. que habla de cómo los reos cómo vivían y cómo conviven entre sí, basado ya en estudios sociales desde el punto de vista desde la criminología interaccionista. También cómo interactuaban las personas que no, ya siendo que no sean delincuentes o que pueden desencadenar un delito. También nos habló sobre Nils Christie,
él mencionaba sobre los límites del dolor, que el límite de, bueno, es que es el hecho de castigar a través de una pena, no significaba provocarle un dolor al delincuente, sino que era legitimar el dolor de una manera que no, pues, que le doliera al delincuente en este caso. Asimismo, también él realizaba estudios en las cárceles para determinar cuál era este límite. Y escribió una obra que se llama, bueno, que era Límites del Dolor, pero en inglés es Limits of Pain, que la escribió que le escribió en el año 1981. Okay. Así como otra obra que se llamó Estereotipo del delincuente y su estigmatización, que le escribió en el año 1973. Es bueno, en esta obra era para saber cuál es el tipo de delincuente que se imaginaba. O sea, podríamos nosotros por medio de decir que con el simple hecho de ver cómo se vestía o cómo actuaba, podíamos imaginar al delincuente. También mencionamos sobre las aportaciones de la criminología interaccionista en Latinoamérica. Nos mencionó a varios criminólogos como Luis Marco del Pont, Roberto Vergalli, Rafael Zaffaroni, Rafael Zaffaroni, y nos mencionó a Lolita Anillar de Castro, que nos dijo que ellos han realizado estudios de las conductas e interacciones sociales en las prisiones y que han tenido un impacto con base a la criminología en Latinoamérica. Y también se enfocaban, bueno, que algunos mencionaban sobre la víctima y la victimización. Por ejemplo, Marco del Pont escribió una obra que se llamaba Prisión Abierta, que era de cómo convivían en prisión, y que era para saber también cómo eran protegidos de sus derechos, pero criticaba a las instituciones porque decía que no sabían cómo tratar al reo referente a sus derechos, o sea que no tenían un trato pues digno. Así es. Roberto Vergalli mencionaba escribió 3 obras, que una es La recaída del delito, otra Control social punitivo, que punitivo significa castigar, y la del pensamiento criminológico. Él escribió esas 3 obras con base a sus estudios. También Rafael Zaffaroni, aparte de que fue... Raúl Zaffaroni, aparte de que fue un criminólogo de la vieja escuela y que se dedicaba que habló sobre las pseudociencias y la demonología, también antes de ser criminólogo fue penalista y escribió obras como lo que fue La teoría del delito, otra que se llamó simplemente Criminología, donde le daba un enfoque humanista al estudio de los grupos sociales penitenciarios. También menciona que se dice que fue alumno de Alfonso Quirós Cuarón en Venezuela. Posteriormente hablamos de Lolita Anillar de Castro, que ella fue una de las principales investigadoras de la criminología interaccionista en América. De ahí pasamos a lo que fue la criminología organizacional, que habla, que su enfoque es político, que se basa en el estudio y funcionamiento de las instituciones de los estados. De qué forma van a atender los procesos penales por medio de la criminología organizacional. A esta también se le puede conocer como política criminal, y su objetivo principal es conocer la criminalidad desde el punto de vista institucional. Es decir, que saber cuál es el costo del delito, cuáles son sus necesidades, del reo, de las mismas instituciones que se enfocan a estos tipos de procesos. Es decir, cómo trabaja la administración pública y cómo está conformada y cuál es su organización. También hablamos sobre las críticas a las tendencias organizacionales,
que ¿Quién fue el nos... primero? Eso sí es importante. ¿Quién fue el primero en llamarle política criminal a la criminología organizacional? no lo recuerdo. Milutinovic. Milutinovic. Ok. ¿Qué más? Bueno, después de ahí pasamos a las críticas a las tendencias organizacionales, que nos mencionan que se interesan más en el aspecto económico, políticamente hablando, que en prevenir el crimen, que también no consideran el daño social y el daño moral que se ocasiona en como consecuencia directa a un crimen. También nos menciona que otra crítica es que los políticos, las políticas criminológicas no son hechas por criminólogos, sino por políticos que no tienen o no saben del tema. Otra crítica es que todos los procesos policiales contribuyen a la criminalidad, es decir, o sea, que cometen corrupción, no respetan o no manejan la ley como debe ser, o sea, al pie de la letra, que es ahí donde ya existe la corrupción. También hablamos sobre las aportaciones de la criminología organizacional, que a través del estudio de las instituciones es para tener el conocimiento de la criminalidad, cuál va a ser su modalidad y cuál va a ser cuáles serían los nuevos delitos, el nuevo perfil del delincuente, así como para saber, o sea, basarnos para saber cuáles van a ser los nuevos programas que se van a implementar por medio de las estadísticas de la criminalidad. También otra aportación importante es el costo económico y social del delito. Pues volvemos al principio, ¿no? Que cuál es el costo para mantener las instituciones por medio de un sistema de justicia penal, para que el reclusorio esté en buenas condiciones o trabaje de manera adecuada. Otra aportación es también cómo nosotros, o sea, conocer cómo nosotros, o sea, cuáles son nuestras necesidades para saber cómo trabajar o dónde trabajar y qué medidas de prevención tomar y qué tratamiento se le va a poder dar al delincuente. Otra aportación es los convenios que hicieron los convenios que se hacen entre estados para combatir la criminalidad. Otra aportación son los casos, los casos en concreto para saber cómo cubrir las necesidades asistenciales y no represivas. Es decir, es saber cuando el delincuente o en qué casos el delincuente puede ser ayudado en lugar de ser juzgado, si necesita ayuda psicológica, si necesita algún tratamiento o cuál es el apoyo que se le va a dar antes de ser juzgado o ser castigado. Otra aportación es también conocer los nuevos delitos y las modalidades para implementar nuevos programas y prevenir así la criminalidad. Y después creo que vimos exponentes, pero ya no me estoy acordando, ya me estoy bloqueando, profesor. No, ya me dijiste mucho. A ver. Sí. Vamos a ver. ¿Quién se acuerda de lo último? Exponentes de la criminología organizacional. ¿Alguien se acuerda? O lista. A ver. Ariana, ¿tú te acuerdas? Sí, profesor. Nos mencionó algunos principales exponentes, como fue Manuel López Rey Arroyo, que estudia las dimensiones de la criminalidad. También nos mencionó a Milan Milutinovic. Que él fue el primero en utilizar la palabra política criminal y asociarla con la criminología organizacional. ¿Okay? Eso es importante. Okay. ¿Qué más? Que estudió la política criminal y que se basaba en órganos que se dedican al control social. También nos hizo mención de Alfonso Quirós Calón,
Cuarón, perdón, Cuarón, estudia, que estudia el costo económico social del delito. También nos mencionó André Bozoar, que estudia la criminalidad internacional, como es el narcotráfico, el tráfico de niños o de órganos, de publicaciones obscenas. También nos hizo mención de Irving Waller, que estudian las ciudades más seguras, junto con Michel Marcus. Nos hizo mención también de una sociedad de naciones. Bueno, hizo énfasis en la sociedad de naciones, que son las que estudian los crímenes organizados, en trata de personas, en convención de la esclavitud. Y después ya mencionó el enfoque psicoanalítico de la delincuencia. Hablamos de la trata de blancas y todo este tema, ¿no? Sí, así es. ¿Qué hay con la trata de blancas? ¿Qué es eso? ¿Cómo se empieza? De la trata de blancas. ¿Por qué se llama trata de blancas? Trata de blancas. Porque bueno, si no mal recuerdo, porque solamente se dedica a ahora sí que sobre las mujeres, o sea, por ahí del sobre año las 1901 mujeres. en Europa, lo que hacían estos señores era raptar o recabar o reunir, engañar a las muchachas, pero eran muchachas blancas europeas, y se dedicaban a traficarlas y las vendían como esclavas, como empleadas domésticas, y de ahí viene el término trata de blancas, que justamente por eso hablábamos de la Sociedad de Naciones. Antes, la Sociedad de Naciones como antecedente directo de la ONU, que se desarrolló al final de la Segunda Guerra Mundial en el 45, que empezamos a platicar de los derechos básicos de las personas y por qué es que no deberíamos seguir con estos temas de la esclavitud, y deberíamos poner un alto, que eso va en contra totalmente de los derechos humanos. ¿Qué más? Okay, después ya hizo énfasis en el enfoque psicoanalítico de la delincuencia, donde nos menciona que Sigmund Freud en 1915, Sigmund Freud, en 1915 publica el artículo de los delincuentes por sentimientos de culpabilidad. Nos menciona que asocian la culpa con el complejo de Edipo o de Electra, que es cuando un hijo se enamora de su padre o una hija de su padre y un hijo de su madre, ¿no? Que incluso pueden llegar a tener relaciones sexuales. Uh-huh. Y también menciona que la hemofilia puede ser también pues hereditaria, ¿no? A través de la sangre, que es instintivo. Que si no lo podemos controlar podemos llegar a cometer pues conductas muy graves ante la sociedad, y que existen 3 instancias, como es el yo y el super yo, que es el inconsciente, el consciente y el subconsciente. El subconsciente viene siendo las prohibiciones que tenemos nosotros como seres humanos. Digamos que lo moral, ¿no? Lo que sabemos que es malo, lo que es bueno, para nosotros. Y nos hace mención también de que el cerebro, pues, te reprime, ¿no? Bueno, esto yo lo considero más en que el cerebro te reprime, en que, pues, tienes tú todo el control, ¿no? O sea, todos los pensamientos son el que tienen control de de nuestras conductas, ¿no? Entonces, por eso es como que el cerebro te reprime. Bueno, yo así lo comprendí. Uh-huh. Y nos hizo mención que hemosagre, hemos significa sangre, y que filia es sangre. Me estaba preguntando de la hemofilia, y le decía que justamente la palabra hemofilia venía de hemos o aimatos, que significa sangre, y filia, que es una enfermedad. La hemofilia es una enfermedad de la sangre que no permite que coagulemos bien. Si ustedes hacen una cortadita chiquita y tienen hemofilia, se van a desangrar y se van a morir.
Ok. Sí, así es. Y bueno, eso hasta ahí nos quedamos, profesor. Ok, gracias, Ariana. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos la sesión anterior? ¿Nadie? ¿Todo está claro de la criminología organizacional, de las primeras partes del enfoque psicoanalítico de la delincuencia? ¿Todo está claro? Ok. Bueno, pues retomando nuestra sesión del día de hoy. Entonces, te respondo ahora sí, Ariadna. ¿Sí habría problema de haber metido a más? Sí, por supuesto que sí. Por eso les comenté que sean precavidos con cómo manejan sus equipos. Entonces, respeten los nombres y los integrantes, ¿ok? Si alguien no trabaja o algo parecido, pues me lo hacen saber. Ya se los comenté, ¿ok? Bueno, retomemos entonces nuestra clase de corrientes del pensamiento criminológico. Y seguimos entonces con este tema tan interesante que es el enfoque psicoanalítico de la delincuencia. Y para hablar del enfoque psicoanalítico, como ya lo hemos mencionado, tenemos que hablar necesariamente de Sigmund Freud. Sigmund Freud, que además es el padre o desarrolló esta teoría famosa conocida como el psicoanálisis. Psicoanálisis. Vamos a analizar mentalmente la mente, los pensamientos de las personas a través de esta teoría llamada psicoanálisis. Y entonces hay muchas maneras de trabajar el psicoanálisis, porque Sigmund Freud retoma muchos clásicos e incluso podemos retomar el método mayéutico de preguntas y respuestas basado en esta filosofía socrática para poder encontrar la verdad en nosotros mismos. Muchos dicen que las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud se basan justamente en la mayéutica. Es este método que utilizaba Sócrates, el antiguo filósofo griego Sócrates. Mayéutica significa dar a luz el conocimiento, y lo utilizaba Sócrates a través del diálogo. Sócrates hablaba con sus alumnos, los escuchaba, al final del día los cuestionaba, se la pasaba cuestionándolos, utilizaba incluso la ironía para poderlos cuestionar, era sarcástico, aplicaba la ironía, y al final del día los alumnos eran los que ellos mismos le daban las respuestas al cuestionamiento. De ahí que Sócrates, a través de este método de puras preguntas, nos provocaba a nosotros entender nuestras verdades, y de ahí que se le conociera a Sócrates como el partero de almas. Nosotros a través de la mayéutica lo que hacíamos era dar a luz el conocimiento. Pues este método fue retomado por el propio Sigmund Freud, quien en principio escuchaba a las personas, escuchaba qué problemas o qué inquietudes tenían, y se dedicaba a analizar justamente estas tres facetas o estos tres estadios que tienen todas las personalidades. Y los tres estadios que tienen las personalidades, justamente, vamos a hablar del ello, vamos a hablar del yo y vamos a hablar del super yo. Cuando hablamos del ello, el ello siempre lo vamos a asumir con la parte inconsciente, de nuestras mentes. El yo, nuestro inconsciente, siempre se va a asociar justamente con aquellos sentimientos de placer desde el punto de vista de Sigmund Freud. En nuestro inconsciente se encuentran alojados todos aquellos factores, todas aquellas circunstancias que nos provocan placer. Incluso podemos nosotros tener alojadas en nuestra mente algunas circunstancias, algunos factores, algunos sentimientos de placer, y no los conocemos. Esto es importante, porque el inconsciente no es un estadio que se manifiesta a través del consciente. El consciente, que equivale al yo, el famoso yo, o el consciente, son aquellas conductas o aquella parte de la personalidad que expresamos en nuestra realidad, aquellos mecanismos de defensa que nosotros podemos plantear a través de nuestros comportamientos diarios, justamente para no llegar a penetrar hasta el yo o al super yo. Lo que nosotros pensamos que sabemos en nosotros mismos está alojado en el yo, en nuestra conciencia. Lo que está alojado en el ello o en el super yo, difícilmente podríamos conocerlos. O sea que la pregunta es: ¿qué tanto se conocen ustedes mismos y ustedes mismas? ¿Conocen perfectamente a su ello? ¿Qué son las causas o los factores o las circunstancias que les generan placer? A lo mejor algunas sí, a lo mejor algunas no. Y no nada más hablamos del placer sexual.
hay muchos tipos de placeres, hasta placer gastronómico, ¿no? A lo mejor hay cosas que ustedes sí les gustan y no sabían que les gustaban, justamente porque no tienen pleno conocimiento del ello. A través del yo podemos estar conscientes y podemos saber, podemos vivir a través de un empirismo, a través de la experiencia, podemos ser conscientes de todo aquello que nos rodea y podemos actuar en consecuencia. Pero solamente es una faceta de nuestra personalidad. Si pudiéramos asemejarlo con un iceberg, o esto se asemeja, esto de las partes de nuestra personalidad, siempre lo ejemplificaba Sigmund Freud con un iceberg, podemos entender que el yo solamente es la punta del iceberg, es lo único que podemos ver a nuestros ojos. Abajo del agua está el famoso inconsciente, que es la otra parte del iceberg, y el superyo, que es el subconsciente, lo que está alojado en el fondo de nuestros pensamientos. Y el superyo justamente es esa parte interna, esas fuerzas represivas que tenemos para desencadenar el resto de nuestra personalidad. Les aseguro que ni ustedes, incluso ni yo mismo, ni muchas personas hemos tenido el acceso suficiente para conocer y explotar justamente nuestra verdadera personalidad, el superyo famoso, que se asocia con el subconsciente. A lo mejor ustedes saben cosas, conocen cosas y están alojadas en el subconsciente. Muchas personas han vivido eventos traumáticos en su vida. No sé si hayan escuchado hablar de esto. Una persona pudo haber sido víctima de una violación y algunas personas, cuando sufren eventos traumáticos, aparentemente tienden a olvidarlos. Se les olvida porque automáticamente nosotros cerebralmente o mentalmente llevamos a cabo o accionamos un mecanismo de defensa a través de nuestra personalidad consciente, el yo. Y lo que hacemos no es que se nos haya olvidado, por supuesto que no. Lo que hacemos es bloquear ese pensamiento para no recordarlo de manera consciente. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa es que no lo hemos olvidado, simplemente lo alojamos en el subconsciente, en una parte de nuestro cerebro que no conocemos o no podemos tener acceso tan fácil a ello. Pero eso no quiere decir que no exista, niñas. Por supuesto que no. Claro que existe. Y al rato hay problemas, porque no lo asumimos, ni lo hemos confrontado, ni lo hemos tratado, ni hemos comprendido eso que nos pasó. Por ejemplo, las víctimas de violación en gran medida tienen grandes sentimientos de culpabilidad. Muchas personas se culpan, es que fue por mi culpa, yo provoqué esta situación. Y no es así. Ninguna víctima de violación pues tendría que ser consciente de esta situación, pudiera llegar a ser traumático y a través de un mecanismo de defensa que se hace de manera consciente, alojamos esos pensamientos. Pues lo que hacemos a través del psicoanálisis justamente es explorar el ello, explorar nuestro inconsciente y explorar el subconsciente o el famoso superyo, para ver qué hay ahí. Y gracias a este método del psicoanálisis, con base en los conocimientos que nos propicia Sigmund Freud, podemos estar en posibilidades entonces de entender y de comprendernos, de entender perfectamente cuál es nuestra personalidad y de entender cuáles son aquellos factores que nos propicien alguna incomodidad, algún sentimiento, algún trauma. Si no nos conocemos, el propio Sócrates lo decía, conócete a ti mismo, si no nos conocemos completamente, pues entonces nunca vamos a poder tender hacia el fin último del hombre, que es la felicidad, que es la perfección. No somos seres perfectos, somos seres perfectibles, pero en un momento dado podemos, no sé, actuar con repudio, con agresión, podemos en algún momento de nuestras vidas ejecutar algún tipo de conducta pues que no es normal en nosotros, y eso se debe justamente a aquellas partes que están alojadas en el super yo o incluso en el propio yo. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Y entonces, Sí, maestro. ok, Sigmund Freud continúa analizando los tipos de la personalidad de los individuos, qué tipos de humanos basados en el ello y el yo, qué tipos de personalidad existen, tomando en consideración siempre estos estadios desde el punto de vista de Sigmund Freud. A veces hay algunas personas en las cuales predomina alguno de estos ámbitos o estos estadios. Hay algunas personas en las que predomina el ello, por ejemplo, el ello. Aquellas personas que buscan constantemente el placer de las situaciones. Hay aquellas personas que son más racionales y en las que predomina el yo, el consciente. Y hay aquellas personas que suelen
ser más internas, suelen ser más espirituales. En esas personas predomina tal vez el yo, o el super yo. El super yo o el famoso subconsciente. Les gusta hacer un proceso de un proceso interno de internalización en nosotros mismos. Personas que les gusta meditar. Si bien es cierto, a través de la propia meditación, según algunos estudiosos, podemos llegar a tener acceso a estas partes de nuestro cerebro que usualmente no tendríamos. Y bueno, las personas en las que predomina el ello y el yo. El ello, recuerden que es la parte inconsciente del placer, y el yo es la parte consciente. Las personas en las que prevalecen estos dos estadios, el super yo y el ello, o el yo, tienden a tener cierto tipo de personalidades. En las que prevalece, repito, en las personas que prevalece el ello y el yo, por ejemplo, pueden desarrollar una personalidad primero de tipo erótico. Una personalidad de tipo erótico. En las personalidades de tipo erótico, aquellas personas que son muy sensuales en sus expresiones corporales, mentales, siempre se dice que predomina el ello. ¿Okay? Hay personas que también pueden desarrollar una personalidad del tipo obsesivo. En las personalidades de tipo obsesivo predomina siempre el super yo. Recuerden que el super yo, esta parte subconsciente, hay algo que no nos deja estar tranquilos, hay algo que nos tiene inquietos, algo que no sé qué es, que no me deja tranquilo, que no me deja estar en paz. Sabemos que está muy presente el subconsciente, pero no sabemos por qué. Por eso estas personas tienden a ser obsesivas, en las que predomina el super yo, esta parte inconsciente de nuestra personalidad. También hay personas con perfil narcisista. Las personas con un perfil narcisista, no existe una tensión entre el ello y el super yo. No se opone el ello y el super yo. El ello es el inconsciente, el super yo es el subconsciente. No hay una tensión, no se oponen ni el subconsciente ni el inconsciente. Y son personas entonces que sienten que se conocen demasiado a sí mismas y tienden a profesar un gran amor hacia ellos. Estos son los famosos narcisistas. O también hay una personalidad del tipo mixta. Las personalidades del tipo mixta pueden ser algunas combinaciones, podemos hacer combinaciones entre el yo, el ello y el super yo. ¿Okay? Las personas que en algún momento de su vida predomina el inconsciente, en otras que domina el consciente y en otras el subconsciente. En los sueños tenemos nosotros acceso justamente al super yo, al subconsciente. Seguramente les ha pasado un capítulo en sus vidas donde sueñan cosas tan absurdas a las cuales no les atribuyen ningún significado, pero claro que tienen un significado esas cosas. Esas cosas son los conocimientos que ustedes tienen en su parte inconsciente y que no dejan predominar, que no dejan que salgan a la luz del yo, no lo expresan a través del yo, a través de su yo consciente. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí me van entendiendo o no? ¿Alguien tiene alguna duda? Maestro, Sí. ¿me puede decir el obsesivo? Sí, las personas con una personalidad obsesiva se dice que predomina el yo. ¿Okay? Las personas obsesivas son personas que mentalmente siempre recurren a una misma idea de manera enfermiza. Siempre estás pensando si cerraste bien la puerta de tu casa y no dejas de pensar en eso. No sabes por qué, pero estás pensando mucho tiempo en una cosa. No entiendes por qué estás pensando en si cerraste bien en tu casa todo el día. Y tal vez en el subconsciente, que es el super yo, esté escondida en tu mente alguna vivencia que ahorita no puedes tener clara porque está alojada en tu subconsciente. A lo mejor cuando eras chiquita se metieron a robar a tu casa y por eso estás tan obsesionada con la idea de la seguridad y de la y de las cerrajerías y de todas estas chapas y siempre quieres estar teniendo esa idea recurrente. No entiendes por qué, pero sabes que es por algo. Predomina ahí en esa conducta obsesiva el super yo o el subconsciente. ¿Sí me explico? Profe, Sí.
Maestro, gracias. Bueno, es que ya me confundí porque dijo que en el tipo obsesivo era el super yo, ¿no? Y ahorita dijo el ello. No, el super yo. Sí es el super yo, es correcto, dije el super yo. O si no me equivoqué, Ok. pero sí es el super yo. Sí, Sí. es que había dicho el ello, por eso me confundí ahí porque... No, ok. Sí es el super yo, claro. En las personas de tipo Ok. obsesivo predomina siempre el super yo, claro que sí. Ok. Profesor, ¿me podría repetir el narcisista, por Sí, favor? sí, claro. En la personalidad de tipo narcisista no existe ningún tipo de tensión, no hay repudio, no están peleados tanto el ello y el super yo. La parte inconsciente y subconsciente de mi mente no están peleados entre sí, se llevan bien, no están aislados de mis pensamientos. Entonces, son personas que tienden a entender o a asumir que se conocen perfectamente ellos mismos y por esa razón es que profesan un gran amor, un gran afecto a ellos mismos. El tipo mixto, sí. Y las personas que son más tímidas se puede ver a varias situaciones. Puede ser que en algún momento dado en las personas tímidas predomine el super yo, el subconsciente. Tienen a lo mejor un sentimiento de minusvalía o un sentimiento o cierto miedo, cierto temor a la convivencia social. No sabemos por qué. Todas aquellas situaciones que ignoramos o que no podemos entender por qué, es porque a lo mejor vivimos alguna situación traumática cuando éramos chiquitos, no nos acordamos, lo alojamos en el inconsciente, y a lo mejor tengo una personalidad tímida, a lo mejor de chiquito mis papás no me bajaban de tonto porque sacaba malas calificaciones, y yo quiero bloquear a través de un mecanismo de defensa en el consciente, bloqueo ese recuerdo, y ¿qué es lo que queda? Una personalidad tímida, temerosa para convivir con las personas, porque me da miedo pensar que que ellos piensen que soy menos, soy una persona insegura. ¿Sí me explico? Esto desde el punto de vista psicoanalítico. Y el mixto justamente estaba en eso, veré. ¿Sí quedó clara la duda? Por ahí, Leti, creo que tú me preguntaste. No, Brenda. Sí, maestro. Bueno, también tengo otra pregunta. Eh, por ejemplo, yo soy de las personas que soy muy, ¿cómo decirlo? O sea, por ejemplo, si me dictan un número, o sea, tengo que verificar que el número esté bien muchas veces. Como que soy muy así. Eso Es justamente ahí. es lo que comentábamos ahorita. Eso es una personalidad del tipo obsesivo. Ahí predomina el super yo o predomina el subconsciente. Tú estás teniendo una idea recurrente en tu mente. No sabes por qué tienes la imperiosa necesidad de estar recordando eso. Algo pasó en tu vida y a través del consciente suprimiste o bloqueaste a través de un mecanismo de defensa ese recuerdo para alojarlo en tu yo. Habría que analizar desde el punto de vista psicoanalítico cuál fue tu pasado y qué recuerdos estás bloqueando para saber por qué tienes esa obsesión numérica. ¿Ok? ¿Se me explicó? Sí, maestro. Ok, a ustedes les pasa eso. Yo también soy así, pero con muchas cosas. Así es. Entonces ustedes tienen una predisposición muy marcada hacia el super yo. Y bueno, retomando esto de la personalidad mixta y de las personas que son perfeccionistas, las personas que son perfeccionistas también pueden tener una personalidad del tipo obsesivo. Son personas que todo tiene que estar de la manera justa y precisa en la que ellos lo dejaron. Por ejemplo, hay personas que dejan el lápiz a 90 grados en el escritorio o que la dejan a 180 grados y ellos se dan cuenta si alguien mueve las cosas. Son personas perfeccionistas. ¿Por qué? Porque quieren tener el control de la situación. Asumen, son personalidades del tipo, a lo mejor narcisista, esas personalidades que son perfeccionistas, porque asumen que quieren tener el control de las cosas. Entonces, si alguien movió mi pluma de mi escritorio, está invadiendo mi espacio, está invadiendo el control y el conocimiento que yo tengo en mi área de trabajo. Son personas de índole narcisista y no hay tensión entre el subconsciente y el inconsciente porque asumimos que queremos conocer nuestra área de trabajo, con un tinte de personalidad obsesiva porque tenemos recurrente esa manía, que es una manía. ¿Ok? Bueno. Retomamos entonces las personalidades del tipo mixto. Las personalidades del tipo mixto puede ser una conversación. Sí, claro que se puede cambiar, para eso existe el psicoanálisis. A través del psicoanálisis nosotros podemos explorar aquellas partes de nuestro cerebro, de nuestra mente que no conocíamos. Nosotros no podemos tener acceso ahorita al
super yo, que es el subconsciente, o al ello, que es el inconsciente, pero si un psicoanalista con la preparación, claro, adecuada, no un charlatán, nos ayuda a tener acceso al super yo y al ello, nosotros podemos conocer esa parte de nosotros que no conocemos. Al entenderla, podemos procesar, podemos hacer ese proceso de superación o de entendimiento y por supuesto que vamos a poder superar esas conductas, ¿ok? No, al contrario, es muy interesante. Es muy interesante todo esto. Bueno, lo que pasa es que nosotros solemos nos suele dar miedo, que eso es muy humano, Caro. Solemos tener miedo a todo aquello que es desconocido. Y eso es parte, por ejemplo, de las conductas psicopáticas. Hay algunos psicópatas que no saben que son psicópatas hasta que están ya trabajando en el intento. Eso sí puede ser un poquito inquietante. Pero bueno, a lo mejor no todas las personas tendrían que tener ese tipo de perfil, ¿no? Es como cuando dicen que tengo miedo a la muerte. Claro que sí, porque no conocemos la muerte, es correcto. Por eso nos da miedo a esto, ¿ok? Bueno, estas personalidades de tipo mixta pueden ser una combinación justamente entre cualquiera de los 3 estadios, entre el ello, el yo y el super yo. Podemos combinar la personalidad erótica con la obsesiva, con el narcisista. Todas estas combinaciones son personalidades del tipo mixta, ¿ok? Puede haber un erótico narcisista, por supuesto que puede existir eso. Y desde el punto de vista de Freud, también nosotros tenemos ciertos impulsos, podemos tener ciertos impulsos. Cuando tenemos una tendencia, un impulso hacia la vida, se dice que predomina en nosotros el eros. Son personas que no son autodestructivas, son personas que se cuidan, personas que les gusta hacer deporte, personas que no les gusta tomar, que les gusta comer bien. Y hay personas que tienen tendencias hacia la muerte y a la agresión. Muerte, agresión, hacia lo destructivo. Y entonces se dice que predomina el tánatos. Tánatos significa muerte. Tánatos viene del griego thanatos, que es muerte justamente. Eros es amor, aquellos que se aman a aquellos mismos. Las personas en las que predomina el tánatos son personas que tienen tendencias autodestructivas. Son personas, si yo tengo una tendencia autodestructiva, ya te perdiste desde los impulsos. No, ya estamos en una situación aparte, Bere. Ya les estoy hablando ahora de los impulsos. Desde el punto de vista de Freud, podemos tener todos como seres humanos impulsos, que son tendencias. Las personas de tipo impulsivo se dice que actúan sin pensar las cosas. Todos hemos tenido impulsos, porque nuestra mente, nuestro yo, nuestro inconsciente, nuestro super yo, que es el subconsciente, trabajan de manera intuitiva, no lo hacemos de manera consciente. Ni el inconsciente ni el subconsciente trabajan de manera consciente, evidentemente, de manera racional. Entonces, cuando ejecutamos alguna conducta impulsiva, no sabemos por qué, simplemente lo hice. Le pegué y no sé por qué. Es porque predominó o el subconsciente o el inconsciente. Eso fue un acto impulsivo. Te dejaste guiar por tu inconsciente o por tu subconsciente. Y desde el punto de vista de Freud, cuando actuamos de manera impulsiva, sin pensarlo, podemos puede predominar el eros, ahora sí, que son personas que tienen un impulso hacia la vida, personas que se quieren, y personas que tienen un impulso a la muerte o a lo negativo, el tánatos, predomina el tánatos. La autodestrucción, voy a tomar un día, una semana completita y no me importan las consecuencias, ni perder mi trabajo, ni vulnerar mi salud, me voy a drogar todo el tiempo, personas que tienden hacia la autodestrucción. ¿Sí me explico o no? Sí, profe, muchas gracias, profesor. Okay. Profesor, una duda. Hablando de personas impulsivas, pero en este tipo de situaciones, ¿no también se tendría que considerar como las emociones para tener una acción impulsiva? Sí, pero pregúntate esto. ¿Por qué tienes predisposición a ciertas emociones? ¿Por qué a ciertas sí y a ciertas no? Hay personas que son más afectivas que otras. Hay personas que son más enojonas que otras. ¿Y por qué? Esto ya también lo estudiamos en caracterología. Hay una parte que sí la heredas y hay una parte que la vas desarrollando con tus vivencias. ¿Y por qué? ¿Por qué tú a veces, por qué si tu mamá, por ejemplo, es tierna, por decir algo, tú de pronto eres enojona?
y de pronto no toleras ciertas cosas, ¿no? Hay que preguntarse por qué tenemos predisposición a esto. Y puede ser justamente porque tenés tendencia hacia el impulso, exacto, hacia algún impulso positivo a la vida, o, por ejemplo, que predomine en algún momento dado tu subconsciente y haya algo que te esté queriendo decir tu cerebro y no puedas comprender todavía. Por eso el psicoanálisis es prácticamente una rama esencial de la psicología. Nos ayuda a entender perfectamente nuestros comportamientos desde el punto de vista de ciertas zonas de la personalidad que no conocemos. ¿Sí me explico? Sí, profesor, gracias. Ok. Oiga, maestro, Sí. y por ejemplo, esas emociones, o sea, obviamente no, o sea, se pueden ir como adquiriendo, pero también se pueden ir como dejando de lado. A ver, desde el punto de vista de los clínicos, estudiamos una rama que es la caracterología, y ahí definimos que no es lo mismo el carácter que el temperamento. El carácter son esos rasgos de la personalidad que podemos heredar, porque así eran nuestros papás, por la vía genética. Y el temperamento se desarrolla momento a momento conforme nuestras vivencias. Si nosotros llevamos a cabo alguna conducta y no entendemos por qué, se trata de que podamos ser analizados a través del psicoanálisis. A través del psicoanálisis podemos tener acceso al subconsciente y al inconsciente y podemos comprender o conocer finalmente de manera consciente aquellos eventos posiblemente traumáticos que dieron origen a ese comportamiento. Y entonces si lo conozco ya lo puedo trabajar, ya lo puedo procesar y de esta manera pues podemos suprimir estas tendencias. ¿No? Ah, ok. Incluso, sí, Leti, incluso esta parte impulsiva. No, si tú eres impulsiva es porque predominan en ti el ello, el inconsciente, y el superyo, el subconsciente. Hay situaciones que te falta conocer. Las personas que se asumen de impulsivas son personas que necesitan conocerse mejor a sí mismas. ¿Qué no conoces de ti? Para tener lo que no conozcas, hay que conocerlo y hay que procesarlo para que lo podamos decidir con razón, ¿ok? No es nada que no tenga solución, por supuesto que se puede, ¿ok? Y bueno, entonces, ¿qué tipo de conflictos podemos tener desde el punto de vista del psicoanálisis? Cuando nosotros vivimos, y es algo que ya les había comentado, cuando nosotros vivimos una experiencia traumática, nuestro yo, que es nuestro consciente, para no para que no vivamos en constante miedo, en constante sufrimiento, para que no la pasemos mal, nuestra mente es tan inteligente que automáticamente genera varios mecanismos de defensa. Hay muchos, ¿eh? Uno de esos mecanismos de defensa justamente es ocultar las cosas o alojarlas en el subconsciente. Allí están, aparentemente, entre comillas, ya no me acuerdo de ellas, porque si me acordara de ellas, pues a lo mejor lloro, a lo mejor estoy triste, a lo mejor es un dolor tan fuerte o una experiencia tan traumática que al remembrarla, pues yo tengo o pierdo el control de mí mismo, pero hay que confrontarlo para poder asimilar ese proceso. Todos los duelos tienen un proceso, entonces yo tengo que pasar ese proceso de duelo para que yo pueda asimilar justamente esto, y eso lo hacemos a través del psicoanálisis. También hay un mecanismo de defensa que es la famosa racionalización. Cuando ustedes saben que la regaron en algo, siempre solemos dar una explicación no requerida, pero tratamos de justificar nuestras conductas. Oye, estás reprobado porque copiaste en el examen. No, por supuesto que no, yo no copié, yo estaba viendo ligeramente hacia la derecha porque pues yo tengo un tic nervioso y mire, eso quiere decir que estoy pensando. Sabemos en el fondo que la regamos, pero tratamos de justificar nuestras conductas a través de la racionalización. Queremos explicarnos a nosotros mismos por qué lo hicimos, por qué cometiste esto. Y tratamos de buscar una explicación racional para tratar de asimilar y de disculparnos nosotros mismos. Hay muchos mecanismos de defensa que nos ayudan justamente a repudiar todas aquellas experiencias negativas que no queremos recordar. Algunos impulsos sexuales, algunos impulsos agresivos, justamente se pueden reprimir a través de estos mecanismos de defensa. Y Sigmund Freud se basa en una serie de obras para retomar mecanismos de defensa. Por ejemplo, retoma a Dostoyevsky. Sí, esto sí lo vieron en la prepa. Dostoyevsky
de los clásicos, de la literatura clásica que ustedes a lo mejor analizaron en la secundaria o en la prepa, y la literatura de Dostoyevsky, Sigmund Freud la asocia, por ejemplo, se dedica a analizar a algunos autores. Dice, por ejemplo, Sigmund Freud que Dostoyevsky tenía serios problemas, por ejemplo, con el tema del parricidio. Algo vivió que está representando en la obra. Shakespeare, los propios hermanos Karamazov, tenían algunos conflictos con la educación, con lo subliminal, todo aquello que es la sublimación, o lo subliminal, sublimación, se los anoto en el chat. Lo subliminal es lo que no podemos ver a simple vista. En pocas palabras, el subconsciente y el inconsciente. Cuando nosotros decimos que alguna película a lo mejor tiene un mensaje subliminal, es que es un mensaje que está dirigido al subconsciente o al inconsciente. Esto es interesante. ¿Cuántos decimos? Y eso todo lo hemos dicho. Esta película, esta canción tiene mensajes subliminales, porque si escuchas la letra al revés te dice cosas. Bueno, puede ser cierto o no, pero esos mensajes subliminales son mensajes que van dirigidos al cerebro. Y está estudiado que, por ejemplo, en cuestiones de mercadotecnia, los comerciales y todo este tipo de anuncios, muchos comerciales tienen mensajes subliminales que provocan que el consumidor final compre. Ahí sí hay mensajes subliminales. Bueno, no en otras situaciones, porque ¿qué autores se metían en la sublimación? A los hermanos Karamazov. A los hermanos Karamazov, al propio Shakespeare, ¿ok? Digo, esto de la mercadotecnia sí es algo real, ahí se supone que hay estudios, no las canciones al revés de Gloria Trevi, como dicen algunos, ¿ok? Y bueno, entonces, hay algunos autores que retoman al propio Sigmund Freud en esto del enfoque psicoanalítico de la delincuencia, como el propio Alfred Adler. Ahora sí, ya que sabemos qué es el psicoanálisis, podemos hablar de algunos autores, de algunos criminólogos o hasta psicólogos o psicoanalistas que retoman las enseñanzas del psicoanálisis de Sigmund Freud para abocarlo al área criminal o criminológica. Y Alfred Adler, por ejemplo, se refiere al conocimiento de los sentimientos de inferioridad. Estas personas, justo esto que estaban comentando, las personas que son tímidas, inseguras, en comunidad, las personas que no toleran convivir, qué tipo de desviaciones de conducta cometen las personas que son tímidas. A lo mejor hay personas que son tímidas porque, les repito, de chicos vivieron algún evento traumático, a alguien los hizo sentir menos y son tímidos, pero pueden llegar a detonar. Una persona tímida que se hastíe puede llegar a actuar por impulso, y puede llegar a matar a alguien o afectar o agredir a alguien. Estos son los estudios justamente de Alfred Adler. ¿Está claro o hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, podemos hablar también de Theodor Reik. Justamente Reik lo que es aplicar el psicoanálisis al crimen y el estudio de los indicios, al estudio de las evidencias que nos van a llevar a estas pruebas que necesitamos acreditar en materia penal. ¿Ok? Está también Jacques Lacan, estudia o que utiliza el psicoanálisis para describir conductas de psicosis paranoica y homicidios. Son personas que de repente pueden perder el control y cuando pierden el control matan porque tienen algún trauma de la niñez. Como por ejemplo, se han hecho muchos estudios de niños que estuvieron presentes en la guerra, en épocas de guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Estos niños pudieron haber visto algo traumático en la Guerra Mundial y su consciente los bloqueó, están alojados en el subconsciente y entonces están ahí. Estas personas generalmente pueden tener ciertos traumas, remembrar, tener ciertos recuerdos, pueden tener tendencias hacia la agresividad y esto puede provocar que sean futuros delincuentes. Esa influencia que tuvieron estas vivencias como la Segunda Guerra Mundial. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda?
Ok. ¿A mí me podría repetir lo que era racionalización? Sí, la racionalización. Cuando nosotros cometemos algún error, tratamos de justificarlo de manera lógica. Eso es la racionalización. Oye, ¿por qué escribiste que era blanco cuando tú sabes que es gris? Ah, bueno, es que hay distintas tonalidades. No todos los blancos son iguales. Tratando como de justificar el error que tú sabes que cometiste. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Ok. Estos estudios de los niños o de las vivencias que tienen los niños en la guerra también son retomadas por autores como Winnicott, se los escribo, como el propio Winnicott, quien también hace estudios sobre la deprivación de la delincuencia, de qué manera desviamos las conductas y son analizadas desde el punto de vista psicoanalítico, al analizar estos niños que sufrieron vivencias traumáticas en la guerra. ¿Ok? Y bueno, hay otros autores, como el propio Franz Alexander, y Hugo Stoff, que se dedican a estudiar la relación que existe entre los jueces y los delincuentes. Entre los jueces y los delincuentes. Cuando un delincuente asocia una figura jurisdiccional o asocia la figura del juez, inmediatamente le puede provocar temor o inmediatamente le puede provocar algún tipo de enojo. Todos esos estudios entre la interacción entre jueces y delincuentes son estudiados por estos autores. También podemos hablar de Kate, si los escribo, Friedlander, quien toma estos casos de delincuencia juvenil, y estudia los casos de delincuencia juvenil desde el punto de vista del psicoanálisis. Está también Daniel Lagach, quien a través del psicoanálisis estudia la personalidad de los delincuentes y a través de este estudio trata de identificar y clasificar a los delincuentes desde el punto de vista psicoanalítico. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esto que estoy comentando, niños y niñas, o no? Ok. Profesor, Bueno, ¿me podría sí. repetir el de Theodor Reich? Theodor Reich, claro que sí. Theodor Reich estudiaba desde el punto de vista de psicoanálisis todo el fenómeno del crimen y de los indicios. En materia penal hablamos de evidencias y de indicios. Un indicio es todo aquello que nos lleva a una evidencia. Todos los elementos que nos llevan a una evidencia son indicios, ¿ok? Y las evidencias en materia penal son pruebas. Entonces, a través del psicoanálisis, a lo mejor hay algo alojado en la mente del delincuente que nos pueda servir de indicio para conformar una prueba en un juicio penal. Eso es lo que hace Reich, ¿sí? Sí, profesor, gracias. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda hasta este punto? ¿A mí me podría repetir el de Winnicott, profe, por favor? Winnicott. Les comentaba que hay algunos autores que se dedican a estudiar justamente a aquellos niños que sufrieron algún evento traumático durante la época de guerra. Puede ser la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam. Si han visto estos, y hay muchas series y hay muchas películas que giran en torno a este tema. Aquellos niños o aquellos soldados que estuvieron, niños que ahora a lo mejor ya son adultos, evidentemente, que estuvieron presentes en una guerra y que presenciaron situaciones traumáticas, vieron cómo mataron a sus papás, no sé, algún tipo de situación. Imagínense que son niños inocentes y de repente salen en la época del nazismo y pues ven colgada a su mamá o a su papá. Hay varias películas, una película por ahí donde salía de las recientes, que salía Scarlett Johansson y había un niñito que tenía algún trastorno donde veía a Hitler, pero Hitler lo veía como su amigo y de repente se encuentra a su mamá colgada,
la mataron los nazis. ¿Cómo creen que vaya a crecer ese niño? ¿Qué tipo de cosas o qué tipo de traumas creen que tenga en el futuro? Y obviamente a lo mejor esas imágenes o esas vivencias las alojamos en el subconsciente para que no tenga ningún tipo de repercusión en un momento dado. Esos estudios de la manera en que pueden provocar Jojo Rabbit, exactamente, esa película. Esos estudios justamente que hace Winnicott son, a ver, ¿qué eventos traumáticos viviste dentro de tu niñez y de qué manera pueden influir para que tú cometas un delito? ¿De qué manera se puede desviar o deprivar tu conducta? ¿De qué manera desviamos esa conducta o esos traumas que tienes y cómo es que pueden desencadenar en un crimen? Esos niños a lo mejor pues tienen un ataque psicótico porque están recordando algo que no quieren y sin querer le clavan unas tijeras a alguien en el ojo, no sé, por decir algo, y ya cometieron un crimen de manera inconsciente. Esos son los estudios que hace Winnicott. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, son las 12:13, nos vemos 12:23, por favor. Sí, profesor.